qué acciones yo debo de hacer en este 2026 para yo decir que estoy tomando acción, ¿verdad? Que no son muy complicadas porque a veces nos quedamos, como digo yo, en un disco rayado, para el frente y para atrás, para el frente y para atrás, para el frente y no arrancamos. Más que otra cosa, lo importante aquí es que tú verifiques dónde estás invirtiendo, ¿verdad? Que para la etapa que tú estás, estoy a 5 años, 10 años, etcétera, estoy invirtiendo de manera correcta porque me voy en X periodo, etcétera, o acorde a mi tolerancia de riesgo. Sí, a lo mejor me faltan 20 años, pero soy conservador. Pues a lo mejor, pues eso es lo que hay que verificar, ¿verdad? Si estás invirtiendo acorde a tolerancia o al tiempo que te queda, ¿verdad? Antes de poder retirarte o mira que dejar el no, trabajo. porque yo lo invierto en una anualidad o yo invierto en un fondo de inversiones acá que yo estoy haciendo y qué sé yo. Eso está chévere, ¿verdad? Pero recuerda una cosa, yo siempre digo que para que llegue un dólar a tu bolsillo, tiene que pagar entre un 20 a un 30% en contribuciones. Para que un dólar llegue al plan es straight. Saludos y bienvenido al 7º episodio de Retiro a tu estilo. Hablas con el Francisco Texidor, consultor financiero, mi compañero Rodi Caraballo. O sea, sí, Happy New Year. Happy New Year, ¿verdad? Ya contento de empezar este nuevo año con nuevas metas, motivados, ¿verdad? De lo que la gente está comentando, ¿verdad? De lo que nos llegan los mensajes y de todas esas cosas que nos están pidiendo que nosotros hablemos. Estamos ready para este año poder cumplir con todos esos temas y ver de qué manera nosotros podemos seguir aportando, ¿verdad? Que las personas pues puedan planificarse mejor, puedan tomar mejores decisiones, especialmente informadas, ¿verdad? No en base a las emociones. Así que hoy, ¿verdad? Sin alargar mucho más, estamos para comenzar el año. Yo sé que esto es como que medio cliché, que todo el mundo siempre hace metas. Todo el mundo siempre se establece que quiero rebajar un poco, o quiero empezar las finanzas, estructurar mejor. Pues hoy como tal el tema, ¿verdad? Va a ser enfocado es cómo yo puedo tomar acción o cómo yo puedo lograr esa meta tomando acción en el 2026 a nivel de retiro, ¿verdad? En lo que es la planificación de retiro, qué cosas yo debo de hacer, qué acciones yo debo de hacer en este 2026 para yo decir que estoy tomando acción, ¿verdad? Que no son muy complicadas porque a veces nos quedamos, como digo yo, en un disco rayado, para el frente y para atrás, para el frente y para atrás, para el frente y no arrancamos. Muchas veces es por los quehaceres del día a día con uno empezando el año pues está como que llevando a los nenes y tratando de reajustar nuevamente por lamentablemente, ¿verdad? Navidad se pasa súper bien y Reyes, pero se gasta un montón de dinero, no solamente en regalos, sino en actividades, en salir. Hay mucha gente se va de vacaciones. Pues muchas veces cuando hacemos los reajustes para empezar el 2026, pues a veces, espérate, todavía no voy a empezar porque necesito recoger velas un poco de lo que pues, estuve gastando en todo este mes. No, pero esto es algo que se puede trabajar definitivamente y la idea aquí pues ya sería comenzar, ¿verdad? Trabajando, ¿verdad? Dándole recomendación a los que sí tienen un plan de retiro, ¿verdad? Que están, ¿verdad? Comenzando el año y dentro de esas opciones para, ¿verdad? Para los que tienen un plan de retiro, pues está obviamente revisar el porcentaje de aportación, ¿verdad? Tú ir al plan de retiro que tienes, ¿verdad? 401k o plan 106, ¿verdad? Si eres empleado de gobierno y decir, pues mira, ¿cuánto yo estoy aportando? Y considerar, ¿verdad? ¿Puedo aportar más? Pues mira, sí, porque tuve un aumento de salario, comenzando el año, ¿verdad? Recibiste algún bono, etcétera. Pues todo ese tipo de cosas, pues te ayudan a decidir si puedes comenzar a aportar un poquito más dentro del plan de retiro. No, definitivo. Y vamos a ir punto por punto, ¿verdad? Porque anotamos unas preguntas aquí y no queremos que se nos pase ninguna. Y sobre todo, ¿verdad? Cuando Rodríguez habla sobre esos ajustes, muchas veces nosotros saldamos alguna deuda o incluso muchas veces, mira, tenemos un 3% y durante el año ni lo sentimos. Mira, vamos a ver si le podemos hacer un ajustecito de un 1% Súbele adicional. 1 o 2%, que en realidad no va a tener un efecto tan grande, ¿verdad? En el cash flow, en el efectivo que tú manejas a diario. Y sí va a tener un efecto bien positivo, obviamente, lo que tú vas acumulando poco a poco. Y quizá, ¿verdad? En ese sentido aumentar, ¿verdad? Lo que el patrono te está
te está aportando. No, definitivo. Y yo muchas veces soy enfático en esa parte del aumento del 1%, que a veces yo le digo, mira, ponlo automático. Porque si tu compañía, ¿verdad? Eso va a depender del patrono, pero si el patrono tiene política de anualmente, por ejemplo, subir el salario, típicamente el range, sí, porque ¿verdad? Estas compañías tienen unas políticas que no es a selección, mira que me van a subir el salario este año porque tengo una tarea adicional o porque cambié de plaza, no. Sino que típicamente las compañías tienen unas políticas que el aumento de salario puede ser en base a por ciento, en base a la evaluación. Y puede ser desde hasta un 3%, Entonces, dependiendo de cómo sacas en la evaluación. Pues mira, de ese 3% que tú salgas que te aumenten, pues mira, tú ponle 1% más y todos los años tú vas a tener un aumento y tú hoy, en lo que estás aportando, no te afecta tu cash flow. El año que viene vas a recibir más, pues aporta un poquitito más. estás guardando para ti. No, no lo estás poniendo en otro sitio. Estás acumulando para ti. Definitivo. Y sobre todas las cosas, al final, o sea, cuando tú haces el compounding, o sea, el efecto de, ¿verdad? Lo que se llama el interés compuesto, pues entre más tú aportes ahora y pasen los años, pues es como una bola de nieve, ¿sabes? Si yo Tienes más empiezo tiempo. más arribita de la montaña, no es lo mismo que empezar a la mitad de la montaña. Si yo empiezo entre más arriba y empecé la montaña, esa bolita, pues esa bolita va a crecer muchísimo más y con menos esfuerzo de donde, del bolsillo. El tiempo trabaja a tu favor en ese El sentido. tiempo trabaja Está más temprano. a nuestro favor, definitivamente. Otro ajuste que nosotros deberíamos hacer es verificar en dónde estamos invirtiendo. Exactamente. O sea, Ese total que yo estoy poniendo en el plan de retiro o estoy acumulando, ¿en qué lo estoy invirtiendo? ¿Verdad? Bueno, es solamente el poner cantidad, pues ¿dónde lo estoy poniendo? Si lo estoy poniendo en una cuenta que el rendimiento es de interés fijo, pues obviamente el crecimiento no va a ser igual que en algún fondo, ¿verdad? Dentro de los que tiene el plan, que busque crecimiento, etcétera, acorde a tu, ¿verdad? A tu tiempo. correcto. Mira, una de las cosas que yo muchas veces veo, a veces cuando me llegan consultas del 401k, ¿verdad? Porque más allá de lo que nosotros hacemos en la oficina, que manejamos 401k, pues a veces me llegan preguntas de otras personas o de la esposa, De un ¿verdad? participante. De un participante. Mira, para ver si le puedes verificar el de mi esposa o el de mi esposo. Y a veces pasa que, por ejemplo, la selección de los fondos viene del asesor de ese plan. Y muchas veces tenemos fondos por default, ¿verdad? Que es que una vez que tú entras, si nunca tú has seleccionado ningún tipo de Si no fondo, escoges alguno, el sistema te va el a sistema escoger se va a por ti. asignar. Entonces, dependiendo de cuándo se hizo ese plan, ¿verdad? Han cambiado ciertas regulaciones, pero hubo un tiempo donde el default fund, el fondo, ¿verdad? Seleccionado, si tú no haces nada, era un fondo fijo. Y si tú nunca has entrado y verificas tu plan, pues a lo mejor estás invirtiendo en un fondo fijo. O incluso, ya eso cambió, esa política cambió. Si ahora tienes un poquito algo más nuevo, pues puede ser que tengas un target fund, que es un fondo meta. Los fondos meta ahí se varían, ¿verdad? Hay algunos que incluso están alineados a una tolerancia de riesgo en específica, ¿verdad? Que cuando tú entras son bien arriesgados y según va pasando el tiempo se van poniendo Más más conservadores. conservadores. Sí, porque tienen una fecha. La meta es, mira, de aquí a esta fecha, cuando tú tengas usualmente 65, pues el fondo se va a ir ajustando poco a poco hasta que llegue a los 65. Correcto. Pero también están los otros Target Fund, que son unos Target Fund, ¿verdad? Que en el próximo episodio estén pendientes. Esto es, ¿cómo es que se llama cuando tú dices lo que va a pasar? La serie, que estás anunciando lo que va a pasar y yo no lo he visto. Ok. Se me olvidó ahora El mismo. preview. Cuando choteas, como cuando choteas, Ok. se me olvidó ahora mismo la palabra. Pero la realidad es que en el próximo episodio vamos a hablar de cómo los ingresos en retiro se van a afectar. Entonces, en los Target Fund existe este que acabamos de explicar, que es el que se va poniendo más conservador según va pasando el año hasta la fecha de retiro, que en base a la industria y el estándar se categoriza como los 65 años, ¿verdad? Pero hay otros Target Fund que se mantienen un poquito más agresivos. ¿Por qué? Porque son glide path. Y ellos entienden que
posterior al retiro, tú vas a seguir necesitando ingresos. Y entonces, como ahora hay una visión de que las personas en retiro están alineadas más a una sostenibilidad de buscar ingresos y no crecimiento, ¿verdad? Pues esos Target Fund buscan una distribución donde puedas continuar de manera saludable, pues esos ingresos que tú vas a necesitar cuando te retires. Así que hay dos tipos de Target Fund, ¿verdad? Los que son hasta la fecha de retiro. Una vez que tú te retiras, se quedan bien conservadores. Y hay otro que es cuando llegas a la etapa de retiro, que ellos cambian para modificar para que puedas tú distribuirte y puedan producir un poquito más ingresos. Son un poquito más volátiles porque obviamente busca un poquito más de crecimiento, pero siguen siendo la Target Fund. Y es importante que usted reconozca cuál es la tolerancia de riesgo, ¿verdad? Que ese es el tercer punto. Verificar cuál es mi tolerancia de riesgo. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas, si yo entiendo que me va, ¿verdad? Como digo yo, a dar un tuki-tuki, que me va a asustar o puede hacer que yo tome decisiones emocionales que no me convienen, pues yo debo hacer un ajuste en el riesgo para la volatilidad. Igualmente, tú puedes tener fondos individuales. Aquí estamos, ¿verdad? Hablando de los target date y etcétera, ¿verdad? Porque hay mucha gente que en realidad no le gusta escoger, ¿verdad? Si no tiene el conocimiento, entrar a escoger fondos individuales, Bueno, pero no sí quieren los estar hay. pendientes. No quieren estar pendientes porque este tipo de fondos, cuando tú te sales de los target date, hay veces que tú tienes que estar pendiente. Eso es si tú quieres quizás maximizar el fondo, ese tipo de cosas, porque hay fondos, por ejemplo, dentro del listado de los 401k, siempre hay un índice de SP500. La mayoría siempre hay uno de los índices de SP500. Y ese SP500, pues, la realidad es, si tú quieres hacer el ajuste, pues chévere, pero si tú lo dejas corriendo por ahí para abajo, ha promediado sobre 10%. Eso que la realidad es que no hay que estar muy pendiente de ese fondo porque ha corrido súper bien. Va a depender de la etapa que tú estés. Correcto. Más que otra cosa. Lo importante aquí es que tú verifiques dónde estás invirtiendo, ¿verdad? Que para la etapa que tú estás, estoy a 5 años, 10 años, etcétera. Estoy invirtiendo de manera correcta porque me voy en X periodo, etcétera. O acorde a mi tolerancia de riesgo. Sí, a lo mejor me faltan 20 años, pero soy conservador. Pues a lo mejor, pues eso es lo que hay que verificar, ¿verdad? Si estás invirtiendo acorde a tolerancia o al tiempo que te queda, ¿verdad? Antes de poder retirarte o dejar el trabajo. Claro, no, definitivo. Eso es otro de los puntos. Si estás cerca de retiro y vas a hablar, estás pensando dejar el dinero dentro del 401k, es importante conocer cuáles son tus opciones de distribución. Porque hay varias. No solamente es el rollover o sacar el dinero de cantazo, que le llaman el lump sum. O sea, no solamente son esas dos, hay otras y son varias. Hay algunos que son un término de 10 años de distribución, hay otras que no te incluyen términos y tú puedes distribuir hasta donde hasta que el dinero se acabe. O sea, hay muchas opciones, pues eso es importante que tú conozcas y cómo es el impacto contributivo, porque cada una de ellas tiene un impacto contributivo diferente, tú sabes, y es bien importante que tú conozcas esas reglas del plan, si estás a esa etapa, y si no las conoces o no sabes cómo, pues nos puedes escribir, nos puedes llamar y con mucho gusto tienes que solicitar el SPD, que es el Summary Plan Description, que es el resumen de las reglas del plan. Tú pides eso en recursos humanos, ellos se supone que te lo faciliten, y con eso definitivamente tú vas a poder tener una mejor visión de cuáles son tus De todas las opciones. cosas que incluye el plan. Correcto. El último punto de las personas que tienen plan de retiro, ¿verdad? Específicamente 401k o patronos de 106. Mira, verifica si están maximizando el match. Porque eso es dinero que te lo están poniendo ahí encima de la mesa. El del 106 no tiene match, pero si tienes un 401k, ¿verdad? Con la empresa privada, pues ¿cuánto es el match, ¿verdad? Que es el pareo. ¿Cuánto se está poniendo el patrono para tú maximizarlo? O sea, no dejes dinero en la mesa. Si él te está regalando hasta el 5%, pues ¿por qué tú no estás poniendo hasta el 5% por lo menos de tu salario? Correcto. Para que te puedas llevar todo ese dinero que la empresa te está poniendo en tu plan. Sí, que muchas veces piensan, mira que no, porque yo le invierto en una anualidad o yo invierto en un fondo de inversiones acá que yo estoy haciendo y qué sé yo. Eso está chévere, ¿verdad? Pero recuerda una cosa, yo siempre digo
que para que llegue un dólar a tu bolsillo, tienes que pagar entre un 20 a un 30% en contribuciones. Para que el un dólar llegue al plan es straight. Un dólar. No tienes que pagar nada. O que para que un dólar llegue a tu bolsillo, tienes que pagar, tiene que ser 1.20 o 1.30. Sin embargo, si pasa directo a un plan de 401k, un plan de retiro de estos cualificados, el dinero pasa íntegro. Y si estás machando, ¿verdad? Si estás todavía te queda pareo por, ¿verdad? Por ciento por alcanzar. Si machaste un 5, como dijo Rodi, y tú estás en un 4, pues mira, ese es por ciento adicional. Te está duplicando de tu dinero en el depósito. Sí. En el depósito, ya sea una peseta, ya sea 50 centavos, ya sea 75, ya sea dólar a dólar, que es un 100% de retorno al depósito. O sea, eso definitivamente eso no tiene comparación. O sea, así. Es un rendimiento automático. Automático. Tú pones un peso y el patrón no te puso lo que sea. Si es 100%, pues un peso adicional, 50 chavos. Es dinero que no tenía y te lo están dando. Definitivamente, definitivamente. Así que es importante que para aquellos que piensan comenzar el 2026 con el pie derecho, con la planificación de retiro, tienes que hacer esos 4 puntos. Número 1, revisar tus aportaciones. Si la puedes ajustar, si la puedes maximizar. Número 2, mira, ¿dónde estás poniendo ese dinero? ¿Estás maximizando, ¿verdad?, tu retiro? ¿Dónde estás invirtiendo? Si estás, sobre todas las cosas, que es el punto número 3, si estás cerca para el retiro, reajusta. Reajusta si entiendes que la volatilidad del riesgo no es para ti porque estás ya pronto a decidir en cualquier momento. ¿Sabes? Conocer cuáles son tus distribuciones, tus opciones de distribuciones. O sea, eso es una decisión que debes de tomar ya porque después puedes, ¿verdad? De repente el mercado baja o tuvo una reacción muy riesgosa para ti y no lo viste porque no tomaste el tiempo. Es muy tarde. Ahora tienes que esperar o que recupere o asumir la pérdida y moverlo, que no necesariamente es lo más recomendable, pero hay veces que hay que hacerlo. Que en ese aspecto, esos 3 puntos son sumamente importantes. Y el último, que no es menos importante, sobre todas las cosas, es maximizar el pareo patronal. El match. O sea, el pareo patronal. Pero también hay que estar consciente entonces, si la persona no tiene plan de retiro. Correcto. Que esa es la parte que ahora vamos a tocar, que son las personas que no tienen plan de retiro. Específicamente, mano, yo quiero levantar la bandera para los que son, o sea, dueños de negocio, comerciantes o personas que trabajan por cuenta propia. Cuenta propista. Que muchas veces, como si nosotros no hacemos, no cobramos, pues están todo el día haciendo y nunca sacan el tiempo para poderse educar y poderse y poder ver cuáles son las mejores opciones para mí, tú sabes, porque y es bien natural, yo lo puedo entender, que muchas veces nosotros para calmar nuestra conciencia, viene una persona, nos enseña X instrumento, yo digo, es mejor ponerlo ahí que ponerlo en el banco, es rápido, dale, me firmo y sigo. Pero no necesariamente si no saco el tiempo para mí, porque al final del día el que va a recibir el beneficio eres tú como individuo. Que hay que sacar ese tiempo para reconocer, porque muchas veces estamos perdiendo beneficios contributivos, diversificación, mejor para los efectos a nivel de patrimonio, ¿sabes? Todas esas cosas que están dejando a lo mejor sobre la mesa, que por no sacar ese tiempo para ti. Hay muchos detalles. Obviamente la prioridad del dueño de negocio es correr su negocio para que el negocio funcione, pero sí hay que sacar tiempo para una parte de planificación, incluyendo la parte de planificación de retiro, para que eventualmente tú puedas, ¿verdad?, tener tu espacio y alcanzar esa meta financiera aparte del negocio. Así que uno de los pasos, ¿verdad?, el primero sería definir tu meta y tu horizonte. Mire, si a usted cuando se sienta con el asesor, porque ya usted tomó acción. Yo este año voy a empezar con el pie derecho. Voy a llamar a Rodi y a Francisco. Pero si usted no llama a Rodi y a Francisco y lo pregunta, la primera pregunta que le hacen, ¿cuánto usted tiene para aportar? Ahí mismo usted se da la vuelta y salga corriendo. O sea, las primeras preguntas que le deben hacer a usted son bien sencillas. ¿Cuándo usted se piensa retirar? ¿Cuál es su visión, ¿verdad?, de la expectativa de cómo usted desea vivir?
esa etapa. Adicional, que la puse por aquí, sí, lo acabo de decir, cómo quieres vivir y cuál estilo de vida usted se ve, ¿verdad? Ejerciendo. Si, por ejemplo, yo me veo a la edad de 65 años, pues si yo, por ejemplo, hoy en día hay mucho. No, yo manejo muchas redes sociales, pues si usted a los 65 años se ve, a lo mejor en vez de manejar 10 cuentas de 10 clientes, a lo mejor se ve manejando 2 clientes que se convirtieron en familia o son clientes premium o que, ¿verdad? Le quiere seguir dando el servicio. Pues usted simplemente va a reducir sus ingresos, pero entonces van a necesitar reponer la otra cantidad de ingresos, pues esa persona necesita una planificación diferente. Entonces, usted se necesita sentarse con alguien que busque ese tipo de respuesta para que entonces puedan definir un plan acorde a esa meta. So que lo primero que usted debe establecer es definir cuál es tu meta. Y la realidad es que no todo el mundo se retira per se, ¿verdad? Hay gente que lo que va a hacer es bajar el paso y como hemos hablado en otros capítulos, cada cual va a definir su retiro. No hay una definición estándar, retirarse es ¿no? Eso lo vas a decidir tú, ¿verdad? La manera que tú lo vas a realizar y acorde a lo que tú tengas como meta, ¿verdad? Lo que tú tengas como visión de retiro, pues entonces eso es lo que nosotros vamos a ayudarte a poder alcanzar. Pero eso hay que definirlo, ¿verdad? Y la definición la tiene el individuo. Me acordé la palabra spoiler. Ok. Spoiler, que es que cuando vas a anunciar algo que nadie sabe y lo vas a anunciar por antemano. Spoiler alert. Spoiler alert, exacto, ya. Bueno, me quité eso, es que yo no me puedo quedar con esas cosas en la cabeza. Ok, ¿qué tipo de cuentas nosotros podíamos, ¿verdad?, recomendar o decir, mira, estas son las 3 tipos de cuentas las cuales tú puedes solicitar o trabajar para comenzar este año en el pie derecho, para que tengas beneficios contributivos, tengas crecimiento? Hay 3 tipos de cuentas que usualmente son las que yo comienzo, ¿verdad? Porque especialmente los que trabajan por cuenta propia, ¿verdad?, de primera instancia, lo que necesitan son beneficios contributivos. Pero cuando uno trabaja por cuenta propia, tienes que pagar un montón de cosas. Tienes que pagar, que muchas veces hay que pagar patentes, hay que pagar tu seguro. O sea, tienes muchas cosas por las cuales tienes que incurrir para uno, ¿verdad?, ejercerlo como un profesional, como digo yo, con el cinturón de Batman, con todos los trucos. Lo primero que yo trato de ver es cómo yo puedo aliviar a esta persona a nivel contributivo. Ya hay 3 instrumentos que, de hecho, actualmente a uno de ellos aumentaron su aportación, que es la IRA, ¿verdad? Ya, El límite. La IRA, ¿verdad?, es un instrumento que es bastante común, que las personas lo usen y están más orientados a la IRA, pero ya de 5,000 lo aumentaron a 7,000. Que es un cambio bastante significativo para esas personas que entienden que ese instrumento les beneficia. Ese instrumento tú lo aportas y esa aportación que haces, trabajes por cuenta propia o incluso seas empleado de alguna compañía y tengas plan de retiro, como quiera, tú puedes aportar esa IRA y esa aportación se te deduce completa de tu ingreso. De tus ingresos sujetos a contribución. Que esa parte es bien importante y de 5,000 lo subieron a 7,000. Sí, la cuenta IRA la puede usar todo el mundo. Es una cuenta que todo el mundo puede abrirla. A mí me gusta siempre indicar a las personas que vea cuál es el efecto de abrir esa cuenta, ¿verdad?, en su planilla. Si lo estás viendo desde el punto de vista de taxes, lo puedes ver desde el punto de vista, obviamente, de retiro, ¿verdad? Que estoy usando un instrumento para ir acumulando para mi retiro, pero si es de taxes, que tú veas cuál es el efecto para saber en realidad, pues mira, vale la pena yo hacer esa aportación, porque quizás tú tienes un plan de retiro en el trabajo y a lo mejor te conviene más maximizar el plan de retiro en el trabajo, ¿verdad? Correcto. Como comenzamos hablando, si lo tienes. Pero en este caso no tienes, ¿verdad? No tienes ningún instrumento, pues una IRA es uno de los instrumentos que tú puedes comenzar a utilizar y es fácil de establecer. Es el más sencillo de establecer de los que estamos hablando. Ese punto que dice Roddy es bien importante porque, por ejemplo, hay personas que pasa, y no hay problema con eso, pero a los ajustes, que, por ejemplo, están aportando un 7 al plan de retiro, pero durante el año ganaron bastante y se ven que entonces van a salir penalizados en la planilla. Y entonces, pues, abren la IRA y le ponen los 7,000 o los 5,000. Mi recomendación es que evalúen aumentarle más al plan y te explico por qué. Los planes de retiro, sin lugar a dudas, rinden más
en base a las IRAs de Puerto Rico. Vamos, las opciones que hay en Puerto Rico en los planes de retiro tienden a rendir más que una IRA, ¿verdad? En cuanto a crecimiento, si lo que busca es crecimiento, métele más al plan de retiro. Y el plan de retiro del patrono. Y adicional, cuando uno se va a retirar, tienes más opciones. Porque si tú estás en un punto que tienes flexibilidad, que puedes dejar tu plan dentro del plan de retiro 401, que no tienes que hacer rollover, sacarlo para otro instrumento, pues puedes sacarlo, puedes distribuir ese dinero libre de impuestos, siempre y cuando tengas los pagos periódicos dentro de las opciones de, ¿verdad?, de distribución. Y dependiendo de tu edad, si tienes menos de 60 años, pues puedes sacar hasta $11,000 al año, libre de impuestos. O que ese dinero entró sin pagar impuestos, creció sin pagar impuestos y lo puedes retirar sin pagar impuestos. Si tienes más de 60 años, pues puedes sacar hasta $15,000 libre de impuestos. Así que por eso eso es una conversación que se tiene que dar entre los pros y los contras, ¿verdad? Porque la IRA, pues, no tienen ese beneficio. No tienen ese beneficio. Así que, pues, otra de las opciones que las personas tienen o los tipos de cuentas que las personas tienen que casi nadie conoce es lo que le llamamos el plan KIO. El plan KIO. Estamos hablando aquí ya de gente, ¿verdad? Dueño de negocio o individuo que trabaja por cuenta propia, ¿verdad? Que lo puede establecer. Correcto. Y el plan KIO, la realidad es que es una percepción mía, pero para que le pueda sacar el provecho significativamente y sienta que el beneficio, ¿verdad? Porque el plan KIO literal es un plan cualificado, funciona parecido a un 401k, lo que pasa es que es versión mejorada, porque tú puedes hacer otro tipo de inversiones más allá que fondos de inversión. O sea, tú puedes invertir en una propiedad, tú puedes invertir en un cuadro que adquiera valor, todo lo que adquiera valor en el tiempo, tú lo puedes poner dentro de ese plan KIO, ¿verdad? Este plan KIO no es un instrumento como tal. Realmente yo lo veo siempre como una estructura contributiva. Sí, obviamente. Es la casa. Va a depender de qué es lo que tú le pones adentro de ese plan para crecer el dinero, ¿verdad? Correcto. Y tú tener esa deducción, ¿verdad? Con las aportaciones que te vas teniendo. Así que eso lo decides tú y tu asesor en ese momento. Pues mira, ¿en qué vamos a invertir dentro del plan? Que no es que los KIO traen X. Tú decides, ¿verdad? Con tu asesor qué es lo que va a tener el plan adentro. Correcto. Eso pero el plan KIO de lo más importante, ¿verdad? Que las personas entiendan es que tú tienes que pagar, ¿verdad? Para crearlo, ¿verdad? Para registrarlo. Hay un TPA, que es un Third Party Administrator, que hay una persona que se encarga de ayudarte en la administración del plan. Y cumplir con Hacienda, porque Hacienda todos los años va a requerir un informe de cuánto era el balance inicial, cuánto se aportó, cuál fue el balance final, si se hicieron préstamos, si se hicieron retiros, depósitos, de todo eso. Que esa parte es de suma importancia que usted lo tome en consideración, porque tiene un costo anual que siempre va a rondar entre $350 a $600, dependiendo de quién le llenes esa hoja o ese informe, ¿verdad? ¿Verdad? Con relación a cómo se trabajó con el plan durante ese año. Por eso yo digo que si usted es de las personas que considera que pagar ese costo es, mira, estoy pagando un costo, ok, pero todo lo que tú aportes al KIO es libre de impuesto igual, pero la diferencia del 401k, como este es enfocado para dueños de negocios o personas que trabajan por cuenta propia, tú puedes aportar hasta un 20% de tu ingreso sujeto a contribución, sin pasarte de $70,000. Que si tú eres por decirlo así, tú eres un dueño de negocio que estás en los $100,000, pues la realidad es que tú le puedes meter hasta un 20% si estás en $100,000 de ingresos sujetos a contribución. No es que vendiste 100,000 pesos y te quedaste con 50. No. Si estás en los 50, puedes aportar hasta 10,000, que es el 20%. Y todo lo que tú pongas dentro del plan se te deduce de los ingresos. Y adicional, si quieres aportar en una IRA, pues puedes seguir deduciendo incluso adicional. A diferencia de Estados Unidos, que las combinaciones
te limitan. Si tú maximizas quizás el 401k, te vas a ver limitado en la IRA y así sucesivamente. So que es bien importante que tú, comerciante dueño de negocio que trabaja por cuenta propista, escuche esta información y la agarre con las dos manos, porque sin lugar a dudas es el mejor instrumento para tú capitalizar a largo plazo. Tú te puedes pedir prestado de aquí, de ese dinero. So que ese dinero, si de repente crece significativamente, o sea, ya llevas 10 años y ya tienes más de $100,000 y de repente necesitas algo para renovar la cocina o para renovar algo de tu negocio, equipo, lo que fuera, te puedes pedir 15, 20 mil pesos prestados de tu dinero y en lo que tú repagues, los intereses son para ti mismo. Es para ti. Para ti mismo. Eso que todo ese tipo de cosas, sin lugar a dudas, o sea, no tiene comparación. O sea, en cuanto a la aportación tampoco, porque el 401k en Puerto Rico, lo más que permite para una persona menor de 50 es 15,000. 15,000. Para una persona mayor de 50 son 16,500. 16,500. Eso es lo más que tú puedes aportar como individuo para reducir tus impactos contributivos dentro del plan 401k. ¿Ok? Otra cosa que yo digo, aunque sea, empieza con poco. La información compartida en este podcast es solo con fines educativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o fiscal. Llámanos. Por favor, consulta con un profesional calificado para evaluar tu situación personal. Y ahí quizás te podamos dar visión de cómo comenzar. Mira, acomódate esto. Porque mucha gente quiere también empezar sin fondo de emergencia y ese tipo de cosas. Sí, no, ese es un detalle clave, que en realidad alguien tiene que ver el cuadro completo y decirte, mira, sí, queremos comenzar para el retiro, pero también tenemos que empezar a poner un fondo de emergencia, porque si no lo tienes, el primer dinero que tú vas a utilizar en caso de una situación va a ser este que estás metiendo en algún instrumento para el retiro. Correcto. Pues tratar de hacer ambas cosas si no tienes el fondo de emergencia ya creado. Definitivamente. Mira, yo siempre digo que incluso el fondo de emergencia ayuda a crear la disciplina. Porque si no lo tienes, pues mira, empieza, qué sé yo, aportando X cantidad toda la semana. Pam, 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 pam. Y eventualmente cuando ya llegaste al fondo de emergencia, que pasaron 3, 4 meses, y ya por lo menos tienes un fondo de emergencia mejor, pues entonces podemos abrir una cuenta enfocada para retiro. Porque muchas veces nosotros tendemos a pellizcar del fondo de retiro por eso, porque no sacamos ese fondo de emergencia. Así que esa parte yo creo que es de suma importancia. Otra cosa que te va a ayudar mucho a seguir con ese pie firme, automatizar aportaciones, hermano. Hacerlo automático, que ya sea un débito a tu cuenta, etcétera, para que tú tengas eso establecido durante el año y de esa manera, pues mira, ya tú tienes algo corriendo, ¿verdad? Para que no tienes que estar ejecutando tú mismo, ya eso está en piloto automático y tú no tienes que estar pendiente de que deja ver si lo saco, si no lo saco, porque muchas veces si tú estás pendiente si te sobra o no, pues no creas la disciplina. Sí, mira, una de las cosas que yo siempre he dicho es que cuando es débito automático y si lo haces a principio de mes más aún, es que ya tú sabes con lo que cuenta. Ya tú sabes con lo que cuenta y no te puedes pasar. Porque si nosotros esperamos a ver con cuánto nos sobra, chachos, siempre va a haber algo donde vamos a desembolsar los chavos. Siempre va a aparecer algo donde va a haber algo que queramos comprar. So que por eso yo digo, si lo ponemos a principio de mes, ya yo sé con lo que cuento para correr mi mes. So que definitivamente automatizar los pagos para pagarte a ti mismo primero, sobre todas las cosas, eso es un game changer porque pone tu mente que yo tengo que trabajar con lo que hay en la cuenta. Y definitivamente es algo que debemos trabajar en ese plan de acción. Ok, empiezo, abro cuenta, automatiza. Siempre y cuando podamos trabajar aunque sea poquito. Porque muchas veces, a veces yo cuando me siento con un, ¿verdad?, dueño de negocio que no necesariamente tiene el ingreso muy consistente, varía mucho, pues yo le digo, mira, vamos a hacer algo. ¿Cuánto ha sido tu ingreso por los últimos 2 años? Pues mira, tanto. Pues si ya sabes que mínimo tú estás recibiendo eso, vamos a poner por lo menos, por decirle un número, $100 automáticos. Y a finales de año, cuando terminemos, dependiendo de cómo hayas terminado, le metemos un cantazo. O lo hacemos trimestral. Porque como sus ingresos varían mucho, tampoco lo quiero poner en una posición que diga, mira, paralízame
el pago automático, porque no es en esa posición que quiero ponerlos, tú sabes, que se sientan que el plan de retiro los está afectando a nivel de cash flow. Tampoco es esa situación. Así que esa parte es de suma importancia. Y la quinta, antes de tú tomar cualquier decisión, debes de educarte. Yo tengo información. Buscar información. Yo tengo un eslogan ahora que a mí me encanta, desde que como que lo caché, y se llama: la educación también genera rendimiento. Y es literal, ¿sabes? Si tú te educas y buscas a alguien que te pueda educar, que te pueda llevar, no para venderte 1000 cosas, sino para que tú puedas tomar las mejores decisiones alineadas a tu visión, al horizonte de cuando tú empiezas a estar, te empiezas a retirar, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas, pues definitivamente te estás educando para tener un mejor rendimiento. Sí, a veces los individuos piensan que la solución simplemente es un producto y es la estrategia. El producto va a venir después que tengamos estrategia. Y si lo quieres ver desde el punto de vista de golf, si a ti te dan a escoger tener algo de Tiger Woods, ¿qué tú prefieres? ¿El swing de él o los palos que él usa? Definitivamente, sin lugar a dudas, el swing. Exacto, porque no es el instrumento. Primero hay que tener la estrategia. Y entonces el producto viene secundario. Y ahí entonces se añade a lo que estamos analizando. Así que definitivamente 2026 es un momento para que puedas realizar cambios, que mejores lo que estás haciendo en la parte de retiro. Si ya lo tienes, pues revisarlo, hacer los ajustes necesarios. Si no tienes, pues reunirte y nosotros podemos ayudarte para que vayamos diseñando una estrategia para que comience. Lo importante es dar paso. El único que avanza es el que da paso. No importa la edad que tú tengas o en qué momento tú te encuentres, empezar a dar paso en esa dirección. No, definitivo. Así que si este episodio te ayudó, si sentiste, ¿verdad?, que te aclararon algunos puntos, por favor, compártelo, dale share, dale tu comentario nuevamente para y si tienes preguntas adicionales, definitivamente te puedes comunicar con nosotros. Definitivo. Oye, incluso si tú tienes algún tipo de instrumento que te gustaría que nosotros lo revisáramos, pues con mucho gusto lo revisamos y verificamos si, número uno, va alineado a tu meta, si es lo que te dijeron, porque muchas veces dicen un montón de cosas que no necesariamente son reales. Sí. O sea, porque al principio, pues tienden a decir muchas cosas que es lo que nosotros queremos oír, y cuando te toca accionar o solicitar algo del instrumento, no era lo que supuestamente te habían dicho. Así que nada, estamos aquí para poderlos ayudar. No deje de darle like y compartir y suscribirse a este canal para que nos ayude a que más personas puedan educarse en el tema de retiro, de cuáles son sus mejores opciones. Este servidor está muy complacido y espero verle en la próxima. O sea, sí. Muchas gracias. La información compartida en este podcast es solo con fines educativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o fiscal. Por favor, consulta con un profesional calificado para evaluar tu situación personal.